Los últimos días que Jesús pasó sobre la tierra, Él estaba sumamente preocupado por sus discípulos. Él sabía que tenía que morir. Y en San Juan capítulo 17, no vaya allá, Jesús hace o se registra una de las oraciones más largas de Jesús. Prácticamente nosotros podemos encontrar 26 versículos en donde Jesús registra una oración en la que Él hace al Padre. Él empieza a decir: yo voy a ti, la obra que tú me diste la he acabado. Pero después empieza a hablar un poquitito acerca de los discípulos. Y empieza a decir: los que tú me diste, yo les he enseñado tu palabra, los he guardado. Pero ahora yo voy a ti y ellos se quedan. Y la preocupación de Jesús era esta: Señor, guárdalos del mal. Él empieza a decir: ellos están en el mundo, no son del mundo, pero están en el mundo. Por lo tanto, te ruego que tú los guardes del mal, no que los quites del mundo. Y esa oración de Jesús hace 2000 años sigue siendo tan vigente, porque la misma preocupación de Jesús sería en este momento de cada uno de nosotros. Esa preocupación en la que día a día nosotros enfrentamos tentaciones, enfrentamos tensiones, enfrentamos situaciones que diariamente vivimos en este mundo. Jesús dijo: no ruego ni quiero que los quites del mundo. Están en el mundo y no te quiero pedir que tú los quites y los saques. Solo te quiero pedir una cosa: yo solo te quiero pedir que tú los guardes del mundo. Quiero que pensemos hoy en esta mañana, y hasta donde quiero llevarles, es a la forma en la que nosotros enfrentamos precisamente esa situación. Usted y yo diariamente, no solamente estamos aquí domingos y estamos bien espiritualmente, sino que usted diariamente enfrenta situaciones de tensión. Diariamente recibe, escucha ofertas que pueden parecerle más agradables y dejar a un lado su vida cristiana. Diariamente enfrenta esa situación de tratar de elegir entre lo bueno y lo malo. Y esa preocupación es la que Jesús tenía allí. Ahora bien, si usted me acompaña, por favor, al libro de Daniel. Quiero que veamos la vida de un hombre que vivió 600 años antes de que Jesús orara o hiciera esta oración. Este hombre se llama Daniel. Usted ha escuchado esta historia y precisamente la vida de este hombre. El nombre de este libro está basado un poco en su vida y 3 amigos. Prácticamente no, aunque lleva el nombre de Daniel, parece ser que no lo escribió Daniel, sino que fue un autor desconocido. Pero nos describe la vida de un hombre precisamente en un lugar en donde tenía todo y estaba siendo, llamémosla así, ofertado para vivir una vida diferente a la que él había escuchado en su tierra, en su familia. Él llega a Babilonia desterrado, y es la descripción que nos hace el libro de Daniel. Yo quiero que por favor lea conmigo. Voy a leer los primeros 9 versículos y después voy a leer algunos más para poder entender y ubicarles un poquito en el contexto este. Daniel capítulo 1 del versículo 1 al versículo 9. Si trae su Biblia, por favor, ayúdeme abriendo, porque hay algunas cosas que yo quiero sacar de aquí en esta mañana. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a la tierra de Sinar, la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, el rey Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los
caldeos. Dejo este pasaje un momentito. Quiero ubicarles en lo siguiente. Esta parte de la porción del libro de Daniel, los primeros, por lo menos los primeros 6 capítulos, nos van a ubicar más o menos por el año 600-605 antes de Cristo. Se dice que hubo 3 incursiones de Babilonia, del rey de Babilonia, sobre el territorio de Israel, sobre ese territorio, y los sacaron y los llevaron a muchos de allí a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar precisamente es la tierra de Babilonia, la tierra que está entre el río Tigris y el río Éufrates. Se dice que hubo por lo menos 3 incursiones. La primera es la que se relata en el versículo 1 y 2. Esa primera sucedió en el año 605 antes de Cristo. Ahora, dice que esa primera incursión, aunque no dice que es la primera, dice que esa incursión la hizo siendo rey Nabucodonosor y siendo rey de Judá, el rey Joacim. Ahora, por favor, nada más lo que yo quiero es ubicarle un poquitito en el contexto. Sin que pierda este pasaje, acompáñenme al segundo libro de Reyes para que nosotros veamos este contexto, qué ocurre. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, está lo siguiente. Voy a leer los primeros versículos de este pasaje, si usted se regresa un poquito allí en sus Biblias. Y por favor, vea conmigo el capítulo 24 del segundo libro de Reyes. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él había hecho. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Es en este tiempo, en el rey Joacim, en que viene Nabucodonosor, destruye la ciudad, toma un grupo de personas y se las lleva a Babilonia. Vamos un poquito más atrás. Quiero que nos ubiquemos 100 años antes de este evento. ¿Por qué? Dice en el versículo 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. Esta destrucción había sido profetizada 100 años antes de Joacim. Capítulo 20, de allí mismo de Segundo de Reyes. Espero que me estén siguiendo, no quiero que se me desfase. Ustedes recordarán la historia de Ezequías, aquel rey que estaba enfermo y que oró a Dios y Dios le añadió años de vida. ¿Recordarán? Sí. Y fueron añadidos más años de vida. Pasó el tiempo y en una ocasión viene una embajada de Babilonia. Y se le ocurre tan fríamente al rey Ezequías abrirle las puertas de su palacio, descubrirle su potencial, pero también descubrirle sus debilidades y decirle: estos somos. Y cuando se van los embajadores de Babilonia, viene un profeta y le dice algo muy seriamente a Ezequías. Capítulo 20, de allí del segundo libro de Reyes. Y viene el profeta Isaías y le dice en el versículo 16, por favor. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. De tus hijos que saldrán de ti,
que habías engendrado, tomarán 100 eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ahora, esta palabra o esta profecía que se le dio al rey Ezequías se vino a cumplir casi 100 años después con el rey Joacim, en el capítulo 24. ¿Van conmigo? Ahora, entonces entramos al contexto de primero de Daniel, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, donde empieza a decir en el versículo 1, Daniel capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de sus utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Era costumbre que cuando alguna nación venía y destruía todo, como una botín y como un agradecimiento y también como una muestra de su potencial, tomaban lo mejor y especialmente artículos sagrados, lo tomaban y lo ponían a sus pies. Es por eso que Nabucodonosor toma los utensilios que están en el templo que Salomón había edificado y los lleva y los pone a los pies de su Dios, allá en la tierra de Sinar. Vuelvo a repetir, Babilonia. Ahora, no solo lleva esos utensilios, sino que también son desterrados, son tomados un grupo de personas, especialmente jóvenes, y son tomados y son desarraigados de su familia y son llevados como esclavos a Babilonia, pero en este caso con ciertos privilegios. Ahora, antes de continuar y hablar precisamente sobre la vida de Daniel, déjeme explicarle un poquitito qué era Babilonia en aquel tiempo. Estamos hablando de un imperio. Estamos hablando de uno de los imperios más grandes de aquellos tiempos. Les voy a leer nada más rápidamente algo de eso. El imperio babilónico abarcaba aproximadamente 1.500.000 kilómetros cuadrados. En esa superficie convivían pueblos de tradiciones dispares, lenguas diferentes e intereses también a veces encontrados. Judíos e israelitas también estaban allí. Según Herodoto, un historiador, dice que la ciudad misma, es decir, la capital de Babilonia, contaba con 576 kilómetros cuadrados. Para que se ubiquen más o menos qué es lo que serían 576, nada más déjeme explicarle. El imperio era de 1.000.000 y tantos, era todo. Pero todo ese poder estaba concentrado en 576 metros cuadrados. Nada más. ¿Qué tanto era eso? Vamos, lo que es para los que somos de aquí, de Tehuacán, Tehuacán tiene 553.57 metros cuadrados, más o menos. Kilómetros cuadrados. Sí, pues estamos hablando de una ciudad chiquita, ¿no? Sí. Kilómetros cuadrados. Entonces quiero que imagine, por favor, todo un imperio concentrado en una ciudad más o menos como la nuestra, de las mismas dimensiones, pero es la capital, no de una nación, no de unos pueblos, sino de todo un imperio. En ese lugar se dice, Herodoto dice lo siguiente: la inmensa urbe estaba rodeada por una doble muralla de más de 100 metros de altura, imagínense, más de 28 metros de ancho, y sobre estas murallas podían maniobrar carros de guerra tirados por 4 caballos sobre las murallas. La ciudad estaba rodeada de un foso ancho y profundo, revestido de ladrillos y lleno de agua habitualmente para impedir la incursión de ejércitos enemigos. Babilonia, especialmente esa ciudad, fue conocida por sus famosos jardines colgantes. Su arquitectura fue una de las maravillas del mundo antiguo. Y allí llega Daniel y 7 amigos, que es la historia que viene acá. Ahora,
¿por qué menciono esto? Porque estamos hablando de las tentaciones y de lo que nosotros enfrentamos. Y a lo mejor usted cuando lee las Escrituras, usted pensará, bueno, es que, o sea, Daniel o Jeremías o Abraham no tuvieron las mismas tentaciones que nosotros tuvimos. Hoy en día nosotros tenemos 1,000,000 de tentaciones y a lo mejor muchas de las cosas no se pueden aplicar a nosotros, ¿no? La verdad de las cosas, yo quiero que piense por un momento, por favor, la vida de un joven que es sacado de su familia, es llevado a una nación, a un imperio o a la capital del imperio más importante, donde tiene todo para olvidarse de su pasado, para olvidarse de su Dios, aún de su religión, olvidarse de su familia y vivir una vida de acuerdo a las opciones que se le estaban presentando. Estamos hablando de una gran capital, estamos hablando de un mundo diferente para ellos, en donde tenían todas las opciones para poder vivir, y entre comillas, bien, y disfrutar el resto de su vida. Sin embargo, allí llega Daniel, pero él mantiene un compromiso con Dios. Y es el mismo compromiso que usted y yo tenemos hoy en día en nuestro pleno siglo XXI. Las cosas no han cambiado. Quizás han cambiado muchas cosas, pero las tentaciones siguen siendo las mismas. Y somos tentados quizás de diferente manera. Déjeme ponerlo nada más por un ejemplo. Estaba viendo por ahí un poquitito la historia del bikini o del traje de baño. Hace más de 100 años... una mujer usaba un traje de baño que parecía más bien un ropón de bautizo. Sí, de veras. Y cuando se metía a nadar, la tenían literalmente casi que sacar, porque era así, ya. Un ropón así, hasta acá y todo ampón. Y la tenían que sacar porque se mojaba todo ese bikini. Y entonces era un gran peso tener que jalar eso. Eso prendía a los hombres. Usted se va a reír. Pero un hombre que veía a una mujer así, lo dejaba como cuando usted... ¿Me estoy explicando? Usted se ríe de... Ay, que no prenda a este... Vamos, yo creo que si ellos vivieran en este tiempo se mueren, les da un paro cardíaco. Pero cada etapa de la vida tiene sus presiones y tiene sus tentaciones y tiene sus ofertas. Y que son las mismas con las que el hombre tiene que batallar y con las que usted y yo tenemos que batallar. Allí llega a la tierra de Sinar un joven y llega donde se le da una infinidad de oportunidades para vivir la vida loca. Una infinidad de oportunidades. No está, recuerde, no está su familia, no está mamá, papá, no está su rabino, no está nadie para que le esté diciendo esto está mal. Ellos llegan y se le pone frente a ellos una gran oportunidad. Ahora, quiero que regresemos, por favor, porque dice en el versículo 3. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey una ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino y del vino que bebía el mismo rey, y que los criase 3 años para que al final de ellos estos se presentasen delante del rey. Pero aquí viene una cosa interesante, versículo 6. Entre estos, es decir, entre esa multitud que vinieron al rey, y la idea es alguien que sobresale. Entre estos que vienen, que son presentados al rey con todas estas cualidades,
cualidades físicas e intelectuales. Créeme, por favor, que estos, lo que está diciendo es que eran de buen parecer, no eran feos como los que estamos aquí. Ajá. Eran de buen parecer, eran inteligentes, tenían cerebro. Y ellos llegan, pero dice que entre estos hay algunos que sobresalieron. Hay algunos que hicieron la diferencia. Y esto que yo quiero llamar la atención a cada uno de nosotros. En medio de una sociedad en la que muchos nos decimos cristianos, en que cualquier persona que lleva una Biblia es cristiana, o que cree en Dios es cristiana, en medio de eso necesitamos ser diferentes. Necesitamos entre estos, y empieza a mencionar, entre estos se encontraban hombres que eran fieles a sus principios. Entre estos se encontraban hombres que eran fieles a sus principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo, como lo vemos aquí. Entre estos había hombres que hicieron esto, se comprometieron a honrar a Dios en sus vidas, en la prosperidad y también en la crisis, como la pasaron ellos. Entre estos estamos llamados a ser ustedes y yo. No ser parte de la gran bola que hay. Hay una gran diferencia entre decir y hacer. Hay una gran diferencia entre decir soy cristiano y ser aquel que demuestre integridad, fidelidad realmente en el tiempo de prosperidad o en la crisis. Cualquiera puede decir que es cristiano hoy en día. Hay un dicho por allí que dice, no todo el que chifla es arriero y el que tiene las vacas chuecas es cristiano. Las patas chuecas es vaquero. Finalmente, no todo el que lleva una Biblia en la mano o en el brazo es cristiano, sino aquel que sobresale entre estos. Esto, entre estos, habla de hombres fieles. Ahora, estos llegan a Babilonia. Nabucodonosor tiene un plan excelente para hacerlos parte no solo de su corte, sino parte de su nación y convertirlos a su religión. Básicamente hay tres cosas que Nabucodonosor hace en este plan. En primer lugar, les cambia los nombres. Por favor, vea en el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora, ¿qué importancia es esto? El plan de Nabucodonosor era empezar a cambiarles poco a poco toda su identidad, sacarlos de su contexto. Y lo primero que hace es cambiarles su nombre. El nombre que les pone, ellos llevan un nombre, el nombre de origen judío, que posiblemente había sido profetizado por alguien y llevaban ese nombre muy orgullosamente. Pero ahora llegan a una ciudad, a la capital del imperio, y Nabucodonosor lo primero que hace es, no te vas a llamar así, te voy a cambiar de nombre. Y le pone el nombre de las deidades caldeas. De tal manera que piense por un momento lo que estaba haciendo Nabucodonosor, poniéndoles un poquito de orgullo. Cada vez que ellos salían afuera, y alguien podía preguntar, ¿y quién es él? En vez de decir Daniel, no, él es Belsasar. Y evocaba a una deidad caldea. Primero quiere cambiar su identidad, quiere cambiar lo que ellos son. Y lo primero que Satanás va a querer hacer en nuestras vidas es precisamente eso, cambiar nuestra identidad. Usted y yo diariamente enfrentamos presiones, luchas, y vuelvo a repetir, una gran oferta. Y dentro de esa oferta, el propósito de Satanás es venir y cambiarnos de identidad. Porque la Biblia dice que desde el momento que usted y yo conocimos a Cristo, nosotros fuimos llamados hijos de Dios. Y su identidad es hijo de Dios. Pero hay alguien que está empeñado en quitarle esa identidad y decirle, yo te voy a dar una mejor. Yo te voy a dar algo de lo cual tú te vas a sentir orgulloso. La segunda cosa que hace Nabucodonosor,
fue ofrecerles algo mejor. Pero déjenme decirles por qué. O sea, no lo hace inmediatamente, sino ni los obligó a renunciar así. Renuncia a tu religión y a partir de aquí vas a hacer esto. No, Nabucodonosor era astuto. Este rey fue astuto, que no obligó a renunciar a su fe, sino que les dio una oferta que les fue ofreciendo algo mejor. Vean lo que les ofrecía. Les cambia nombre. Primero, cierto orgullo. Luego dice, en el versículo 5, dice, señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. 1, cambió sus nombres. 2, no los obligó a renunciar inmediatamente, sino que les ofreció algo mejor: comer de lo que el rey comía. No vas a comer como esclavo. Es más, no vas a comer lo que comías allá en tu tierra, con tu casa, en tu familia. Aquí vas a comer mejor. Por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo. La oferta es buena. Y no va a ser de la noche a la mañana. Y muchos de nosotros podemos caer en la trampa de Satanás, en la que se nos está ofreciendo poco a poco una opción mejor. En donde en comparación, lo que yo comía en mi rancho, ahora sentarme con el rey, comer lo que el rey come, pues es agradable. Entonces le ofrece algo mejor. Satanás no va a venir y no nos va a hacer renunciar. No te va a poner un cuchillo aquí y te va a decir renuncia. Aunque hay países que están pasando por eso. Pero Satanás sabe cómo llegarte a ti y cómo llegarme a mí. Y es ofreciéndome algo mejor. Ofreciéndome sentarme y comer la comida que él come y no lo que yo comía antes, que es mucho más atractivo. Y la tercera cosa es que les dio su tiempo. ¿Cuántos años? 3. No fue de la noche a la mañana. Piense, por favor, por un momento. Quiero llamar la atención de los jóvenes que están aquí, que de repente terminan la preparatoria y su opción para estudiar a la universidad es estar fuera. Y lo primero que pienso es un poquitito en la idea de no papás, no mamás, quiero libertad. Por lo menos de aquí de Tehuacán a Puebla, pues ya nos internacionalizamos, ¿no? Y poco a poco, en 3 años, tu vida se está enfriando. Tu relación con Dios se está enfriando. Tu vida espiritual se está destruyendo. Ya no eres el mismo de hace 2 o de 3 años. Quiero preguntar de algunos de los que están aquí, quizás en el tiempo en el que ustedes estuvieron en universidad fuera de casa, ¿no será que fue el tiempo en el que tomaron las decisiones que afectaron su vida personal? ¿No fue esos 3 o 4 años que poco a poco les enfriaron en su relación con Dios? Tiempo. Satanás también es paciente y Satanás sabe esperar, pero en esa espera está ofreciendo algo. ¿Me están siguiendo? 3 años. Vale, 3 años. No les obligues a renunciar, no, déjalos. Pero ofréceles esto mejor. Ofréceles esto. Llévalos a tal lugar. Llévalos al baile del palacio del rey. Llévalos a esta fiesta del rey. Codéalos con este lugar. Ponlos aquí, ponlos allá. Y en 3 años vemos qué pasa con ellos. ¿Cuál es el plan de Daniel? Porque al igual que Nabucodonosor tenía un plan, Daniel tiene un plan. Veamos, por favor. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel
en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a los de vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, nos den legumbres para comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del reinado de Ciro. ¿Cuál es el plan de Daniel? La oferta era buena, la oferta era atractiva, pero Daniel tenía otra cosa más en mente. Daniel tenía en su corazón vivir y agradar a Dios. Y a pesar de que no estaba con mamá, con papá, de que no estaban los ojos de su familia y de la gente que él conocía sobre él, ellos tomaron una decisión. Y Dios respaldó esa decisión. Ahora, permítame nada más rápido dentro de esto. Y quiero dejarle las 4 cosas que implica la decisión que tomó. En el versículo 10, no 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La palabra clave aquí es Daniel propuso. El plan de Daniel, de esta propuesta, tiene que ver con 4 cosas. Esa propuesta de su corazón. O sea, yo no puedo proponer si primeramente no hay una proposición de mi corazón. Usted y yo podemos hablar y ser muy lengua largas. Yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto por Dios. Y puede usted pensar que usted quiere hacer algo por Dios, pero si usted no lo propone primero en su corazón, las cosas no van a cambiar. Finalmente usted seguirá arrastrando el mismo muerto que hemos arrastrado toda la vida. Si nosotros no proponemos en nuestro corazón, primeramente, empezar a caminar en integridad. Y esa propuesta tiene que ver con 4 cosas que quiero recalcar con usted. Esa propuesta, la primera, Daniel tuvo decisión. Si usted quiere apuntar por allí, decisión. ¿Qué significa proponer en nuestro corazón? Tener decisión. Daniel tuvo una decisión. Y él decidió en su corazón. Mire, cada uno de los que estamos aquí, y espero que también me escuchen muchos de los jóvenes que están aquí, la propuesta que el enemigo y que Satanás tiene para contigo puede parecer mucho mejor a la que tienes en este momento. Puede parecer mucho más atractiva. Pero si tú decides, porque es la primera cosa que implica el proponer en tu corazón. Daniel tuvo y tomó la decisión de proponer en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
estará muy buena, está excelente, pero yo he propuesto en mi corazón ser diferente. Yo he propuesto en mi corazón ser diferente. Sin que pierda este pasaje, por favor, acompáñenme a Jeremías capítulo 15. Es interesante este pasaje, Jeremías capítulo 15, que Dios le habla a Jeremías y le hace, vamos, no una invitación, le ordena y le dice algo que nos puede parecer a lo mejor hasta, vamos, ¿por qué se lo dice a Jeremías? Se lo puede decir a otro. Pero Dios estaba demandando, como demanda de cada uno de nosotros, más y más y más integridad. Jeremías capítulo 17, por favor, 15, perdón. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dios le habla a Jeremías cuando Jeremías se siente medio desanimadón. Y Dios le dice en el versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿lo encontró ya? Jeremías 17, 19. 15, 19. Por tanto, si te convirtieres, ¿qué? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y ahora subraya esta última parte. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Mire, una de las cosas, los cristianos tenemos la habilidad de camuflajearnos. La habilidad que tienen los camaleones. Cuando ven peligro y se suben a una rama, y si la rama es verde, se camuflajean y se mimetizan. Y puede pasar desapercibida ese animal, porque se parece al resto de aquel árbol. Y si el árbol es café, se puede mimetizar y se mimetiza y se camuflajea y pasa desapercibido y nadie se da cuenta que allí hay un camaleón. ¿Y cuántos cristianos estamos precisamente en la misma situación? Nos camuflajeamos de acuerdo a las circunstancias. Es verde, me pongo verde. Es café, me pongo café. Es cualquiera que sea mi circunstancia en donde me pongan, vamos, yo puedo pasar desapercibido como cristiano. Los cristianos pasan hoy en día desapercibidos precisamente por ese problema. Porque el problema está aquí. Termina diciendo Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Pero ¿cómo terminamos? ¿Cuál es la historia de la vida de muchos cristianos? ¿Ya están conmigo o ya se fueron? ¿Cuál es la historia de muchos de nosotros? ¿No es cierto que al revés? ¿No es cierto que para que no me señalen, para que no se burlen? O sea, ya sabes cómo está el bullying. Ajá. Preferimos nosotros mimetizarnos y pasar desapercibidos. Esté donde esté. No hay ninguna diferencia. Excepto cuando abre los ojos. Pero si los cierra, es parte de la misma naturaleza. Dios le dijo a Jeremías y le puso un reto. Conviértense ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. El reto es grande. Eso es ser cristiano. Y Daniel tenía la oportunidad de vivir una vida diferente, espléndida, pero propuso en su corazón ser diferente. Y ese propuso en su corazón tuvo que ver, en primer lugar, con tomar una decisión. Yo quiero hacer esto. Vamos, usted lo observa. No es una opinión. No trata de negociar con el jefe de los eunucos. Él les dice no. Y sabe, cuando usted y yo decimos no, nosotros hallamos gracia. Daniel halló gracia delante de los eunucos cuando supo decir no. ¿Cuántos cristianos nos falta tener carácter y decisión para decir no? ¿Cuántos cristianos han quedado a la orilla del camino por no saber decir no? ¿Cuántos hogares han sido destruidos por uno u otro cónyuge precisamente por falta de decir no? Por querer negociar, por querer pasar desapercibido. Jesús en Lucas capítulo 29, versículo 57,
Está hablando sobre el precio del discipulado. Y en el versículo de 62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto. Si usted ve lo que dice este versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado es apto. Vamos, usted sabe que ser apto no sirve para el reino de Dios. Porque el que ha puesto su mano en el arado sabe cuál es el costo y sabe hacia dónde quiere llegar. Y sabe que nada más por el simple hecho de poner la mano en el arado, es más, todavía no inicia la jornada. Todavía no inicia el barbecho, todavía no inicia el arrastre. Solo es pon tu mano y con poner tu mano es suficiente. Pero si tú estás poniendo tu mano y volteas, no eres apto. Búscate otra chamba, búscate otra opción. Busca una religión, pero en el reino de los cielos es un reto. En el reino de los cielos es un llamado. Es importante. Pon tu mano y no ves hacia atrás. Porque si tú tan solo añoras regresar. Por eso Elías, cuando fue llamado, cuando fue llamado, lo primero que hizo fue llegar y romper los arados, precisamente, las yuntas, y con un buey lo mató y lo quemó. No querer regresar hacia atrás. No querer volver hacia atrás. Eso se llama decisión. El proponer en nuestro corazón tiene que ver con decisión. ¿Qué tan decididos somos como cristianos? ¿Lo ha decidido? ¿O estamos viviendo medio campechanamente? Muy light. El versículo de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Ahí no la llevamos. O sea, vamos, no soy tan malo como el vecino. ¿Y cómo sabes que el vecino está malo? Además de borracho chismoso, ¿no? ¿Me entiende? O sea, Jesús quiere algo mucho más. Dios quiere todo nuestro corazón. Conviértanse ellos a ti, no te conviertas a ellos. Si entresacares lo precioso de lo vil, si tú sacas de todo eso y sacas eso y te convirtieres a mí, dice, por tanto, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Algunos de los que están aquí de repente me dicen, yo quiero predicar la palabra de Dios. Perfecto. ¿Quieres ser la boca de Dios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice este versículo? Ya, perdónenme que están así tan serios, pero vamos. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Quieres ser la boca de Dios? ¿Qué tienes que hacer? O sea, nada más porque eres muy chido, nada más porque quieres, o nada más porque tienes buen verbo, porque verbo mata carita, ¿no? No, por favor, este versículo no es negociable. ¿Quieres ser boca de Dios? Si tú entresacas lo precioso de lo vil, entonces sí. Pero si todavía seguimos con nuestro bote de basura aquí, ¿no? Jalándolo. Nuestra basura la seguimos arrastrando, olvidémonos de eso. Déjenme darles un pasaje de esto de decisión. Isaías 35, por favor. Isaías capítulo 35, versículo 5. Versículo 4, perdón. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis.
He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, y Dios mismo vendrá y os salvará. Decidan los de corazón apocado. ¿Sabe lo que significa? Se lo voy a leer en otra versión. Dice, digan los de corazón temeroso o los miedosos, sean fuertes y no tengan miedo. Y es lo que tuvo Daniel. Se presentó. Y vean qué certeza tuvo Daniel de decir, mira, danos 10 días. Tu rey pidió 3 años. Danos a nosotros 10 días. No vamos a comer lo que tú nos estás dando. No vamos a tomar la oferta que tú nos estás dando. En 10 días vas a darte cuenta quiénes somos. Él estaba tan seguro y por eso tomó su decisión. Eso se llama valor. Me encanta este versículo, subrayen, dice, decidan los de corazón apocado. Digan los que tienen un corazón temeroso. Digan los que tienen miedo. Sean fuertes. No tengan miedo. El segundo elemento de proponer en su corazón del plan de Daniel es que Daniel, además de tener una decisión, fue determinante. Mire, la palabra determinante es interesante, es una palabra de origen latina. El prefijo de es un sinónimo de dirección, hacia dónde ir. Y el sufijo terminare es poner límite. Así que ser determinante es una persona que sabe a dónde va y sabe cuáles son sus límites. Determinante expresa una idea precisa. O sea, no está, pues a ver, y esto. O sea, él le dijo, danos 10 días. Y si no, pues nos das otros 5 más, a ver qué hacemos. No, danos 10 días. Eso es determinante. En la vida diaria, usted y yo tenemos, además de tener decisión, debemos ser determinantes. Y voy a repetir, el determinante es tener una dirección, pero saber que tengo límites. O sea, voy a llegar hasta allá y no voy a ir más allá. Y no voy a estar negociando llegar casi, sino voy a llegar allá. Eso es determinación. Una persona determinada toma una decisión y decide ir en esa dirección y por eso se convierte en una persona determinante. Fija términos en algo y toma rumbo. ¿Cuáles son los términos que usted se ha fijado en su vida cristiana? Pregunto. Yo sé que a lo mejor posiblemente usted tiene términos, ideas y sueños en su vida particular como profesionista, en el trabajo, en donde usted quiera. Pero yo quiero preguntarle como cristiano. O sea, ¿cómo se visualiza? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Cuáles son los términos que usted dice, esto quiero ser y hasta aquí quiero llegar? ¿Los tiene? ¿O nada más es el cristiano de domingo que va, ora, adora, que levanta sus manos y regresa y finalmente en la semana sigue viviendo como si Dios no existiera? Si se acuerda, ora un poquitito por los alimentos. Si se acuerda de repente porque ve por allí su Biblia, da una ojeada. Su vida no es una vida determinada. No tiene un rumbo, no tiene una dirección porque no sabe a dónde quiere ir. Daniel sí lo sabía. Dame 10 días. En 10 días haz la prueba y te voy a decir quiénes somos. Hebreos capítulo 10, versículo 39, por favor. Una persona determinante es esta. Es la que describe Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Lo encontró? ¿Lo puede leer conmigo en voz alta, por favor? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perdición del alma. Preservación del alma. No somos de los que retroceden. No son de los que, ay, hoy llovió, no voy. Hoy hace frío, está sabroso para meterme en mi camita y seguir. No somos de los que retroceden. Una persona determinante se propone algo y decide llegar allá. Convicción, decisión, determinación. Ahora, la determinación tiene un elemento. Y nos describe, mire, Santiago describe una persona sin determinación. Santiago capítulo 1,
tantitito, nada más el siguiente termina Hebreos y luego sigue Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren, no puede ser, o sea, aquí en principio, si yo soy inconstante en todos los caminos, lo voy a hacer también en mi vida cristiana. O sea, ¿cuántos trabajos en un año ha aprobado? Pues es que no saben valorar mi trabajo. Es que los jefes son bien agrios. Es que son bien enojones, si supieras. Y en un año van pasando por 20 trabajos y ninguno termina. El hombre de doble ánimo es inconstante. Es un reflejo cuando de repente yo veo a una persona que ha reflejado inconstancia en la escuela, en su trabajo, en su vida personal, y que de repente me dice, pastor, ahora sí yo le quiero entrar bien fuerte con Dios. Yo le digo una cosa, de lengua me como 3 tacos, pero tacos mecos dicen aquí, ¿no? O sea, no. Determinación. El siguiente elemento, tuvo disciplina. Regresa a Daniel, por favor. Mire, para 10 días tuvo que haber tenido disciplina, pero hay un versículo que más adelante me llama la atención, porque aquí ya muere Nabucodonosor y sigue permaneciendo Daniel. Muriendo Nabucodonosor, queda como el rey de Babilonia, Ciro. Y Daniel sigue allí. Porque había tenido decisión, porque fue determinante y porque tenía disciplina. Y vean por favor en qué área tan disciplinado que estabas. Le leo nada más rápidamente este contexto. No querían a Daniel. Había unos por ahí que decían, no, Daniel, como ama a Dios, no hombre, vamos a buscar. Y pues, estaban buscando cualquier detalle para destruirle. Y de repente dijeron, vamos, ya sabemos qué hacer. Sabemos que Daniel es un hombre que ora. Así que vamos a proponerle al rey que si él firma un decreto para aquel que quiera orar a cualquier otro Dios, que entre al foso de los leones. Y van y se lo dicen a Ciro. Y Ciro dice, está bien. Y lo sella y lo firma. Pero ellos sabían hacia dónde estaba dirigida esta opción. Hacia Daniel que oraba a su Dios. Y mire, interesante que el decreto no era para toda la vida. Versículo 4 de Daniel capítulo 6. Bueno, vean desde el 3, miren, tan así. Dice en el 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Saltas hasta el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, ha acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, no dicen de aquí para toda la vida, nada más 30 días. Si alguien ora a otra persona que no seas tú, lo echan al foso de los leones. ¿Cuántos? 30 días es suficiente. ¿Qué hubiera hecho Daniel? Pues me aguanto los 30 días, va a pasar y después sigo orando. ¿Sí o no? Total, pues, o sea, Dios no se va a morir porque no ore 30 días. O sea, yo tampoco me voy a morir ni nada, pues total. Pero vea, por favor, cuando escucha Daniel esto, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y mire, para que se les quite a los chismosos, y abiertas las puertas, las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, 3 veces al día
y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y subraya esta parte. ¿Qué es eso? Disciplina. Así lo hacía y así lo voy a hacer. Y no va a cambiar nada, porque esto lo suelo hacer. No va a cambiar nada, porque esto lo he aprendido. El siguiente elemento de mantener un corazón, de decir qué es lo que yo quiero y proponer en mi corazón, además de la decisión y de la determinación, tiene que ver con la disciplina. Daniel hubiera dicho, bueno, me voy a esperar 30 días. Ya después se acaba el edicto y sigo y se acabó. No, él agarra y se mete. Y ahora, no fue un hipocritón, porque dice que como solía hacerlo. No fue para llamar la atención de los demás. Eso hacía todos los días y eso siguió haciendo allí. Eso se llama disciplina. La diligencia, un elemento de la diligencia es la disciplina. No pretendamos nosotros llegar a ningún lado si no hay disciplina, si no somos constantes. Dice uno de los proverbios que el hombre diligente llegará un día a estar en la mesa del rey, porque es disciplinado, porque lo hace todos los días, porque está constantemente haciéndolo. En Jesús nosotros encontramos algunas cosas interesantes. Si usted lee los evangelios, en algunas veces dice que Jesús oraba como solía hacerlo. Se reunía en la sinagoga como acostumbraba a hacerlo. No era ocasional, no era fortuito, no era de casualidad, era su costumbre. ¿Qué es la costumbre o la disciplina cristiana que usted tiene diariamente? El día que lo supo Daniel dijo, pues ahora para que se les quite hasta abro la ventana. Y van de chismosos y le dicen al rey Ciro, mira, ese el que tú querías poner, mira, te está desafiando. Y lo llama. Y le dice, ¿has hecho esto? Dice, sí. Pero el rey le dice una cosa, yo sé que tu Dios te puede librar. Yo no puedo echar para atrás el edicto. Y lo meten al foso de los leones. Y esa noche pasa Ciro sin dormir, diciendo, algo pasó. Y se levanta y empieza a gritarle, Daniel, yo sé que tu Dios te puede librar. ¿Te libró? Dice, aquí estoy. Vino y tapó la boca de los leones estos. Y dice, sáquenlo. Y lo sacan. Y ahora promulgó otro edicto. Y dice, aquellos bola de chismosos y mentirosos, amárrenlo y échenselo a los leones. Y no acababan de metérselo cuando los leones lo despedazaron, dice aquí este pasaje. Él halló gracia delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Primero de Samuel, tantito, por favor, nada más, tantito. Primero de Samuel. Perdí ya el pasaje. Yo honro a los que me honran. Si alguien me ayuda rápido. Capítulo 1 o 2. Me ayudan así rápido. Me interesa que lo queden allí, por favor. Bueno, si alguien nada más por allí lo busca allí. Decisión, determinación, disciplina y finalmente una de las últimas cosas, íntegro. Cuando nosotros hablamos de ser íntegro, estamos hablando de una persona completa, que no le falta, que no tiene tacha. En Daniel capítulo 6, versículo 4 dice, entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta
fue hallado en él. ¿Sabe cómo se llama eso? Integridad. Y la integridad tiene su recompensa. Daniel murió Nabucodonosor y siguió con Ciro. Dios honra a los que le honran.